Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches, tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. En esta ocasión, en una última clase correspondiente a la asignatura de material, medios y recursos educativos. La clase de hoy tiene toda la intención de cerrar con la perspectiva reflexiva y crítica que hemos abordado a lo largo de esta asignatura. Te voy a presentar tres videos, quiero que los veas y los vamos a ir comentando junto con los temas del día. Así es que dame unos segundos. Ok, ojo acá, ¿eh? Ojo aquí, dame un segundo. Vamos a iniciar con este. ¿Sale? Atento. ¿Conoces la fábula del colibrí? Cuenta que en la selva hubo un gran incendio y todos los animales huyeron en la estampida. Todos no, todos menos uno. El colibrí iba y venía hacia el fuego, iba y venía. El tigre lo ve venir de nuevo hacia el fuego, lo para y le dice: colibrí, ¿qué haces? ¿Por qué no huís como todos nosotros en vez de ir de nuevo hacia el fuego? El colibrí agotado va y le dice: lo que pasa es que voy hasta el lago, cargo agua en mi pico, la traigo y la suelto sobre el fuego. Y el tigre va y le pregunta: ¿vos te crees que haciendo eso vas a lograr apagar el incendio? El colibrí le responde: yo no sé si voy a apagar el incendio, pero estoy haciendo mi parte. En eso el colibrí y los docentes nos parecemos, ¿verdad? Yo no sé si vamos a cambiar el mundo educando de a un alumno a la vez, pero estamos haciendo nuestra parte. Créanme que hay un lugar repleto de colibríes que están haciendo su parte, aportando solidariamente un granito de arena para que nuestros sueños puedan ser posibles. Pero al final de cuentas, nosotros también tenemos sueños. Ok, ese es el primero. Ahora vamos con este. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro, es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho, he hablado en distintos foros sobre esta historia, porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir a baños diferentes, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre, y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento.
Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin, empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es: ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y, por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca. Es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto. Pero el profesor sostenía en la roca: de verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir: venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber si tú no sabes nada? Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. ¿Pues sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible: ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza, y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Ok, vamos con una más. Atento, atento a la perspectiva que estamos abordando, ¿eh? Este es el que más me interesa. Atentos. Buenos días. Premio Internacional para el Mejor Maestro del Mundo. Mira, Un maestro keniano de nombre 4 Peter maestros
Tabichi, que me influyeron en forma mi parte vida. de la orden franciscana. Dos de ellos Hay algunas fotos. Pues dame lo un segundo, hicieron dame un cuando segundo yo era que voy a niño sentir en la acá escuela. Ahí estaba el primero, don Dionisio. Yo no sabía que hay un premio internacional para el mejor maestro del mundo. Me acabo de enterar. Se llama el Global Teacher Prize. En el 2019 lo acaba de recibir, se lo llevó un maestro keniano de nombre Peter Tabichi. Tabichi, que también forma parte de la orden franciscana, porque hay algunas fotos en las que está ahí él con su hábito franciscano, imparte las materias de física y matemáticas, pero también además enseña a sus alumnos métodos alternativos de cultivo para combatir la hambruna, allí en Kenia, que obviamente es muy importante, y además creó un club de la paz y de otras ciencias. Da clases en un pueblo remoto de Kenia, como le digo, tiene 36 años y el centro en el que da clases es un centro de educación secundaria de Pauni, que está en el condado de Nakuru, eso según el diario Daily Nation. Este premio no solamente se queda en la condecoración, ¿no? El Global Teacher Prize. Se concede desde hace 5 años por la Fundación Barkey, con sede en Dubái, para reconocer la labor de un docente, y les entrega $1,000,000 al ganador. Wow. En este caso, o sea, dentro de todo eso que les estoy platicando que hace Peter Tabichi, él, su sueldo normal, el 80% de su sueldo lo dona a los niños a los que les da clases, porque en su mayoría son o huérfanos o solamente tienen un papá en condiciones de mucha pobreza, y él, bueno, tú sabes, ¿no? O sea, normalmente todos los que pertenecen a la orden de los franciscanos pues son a vivir de esa manera, ¿no? Muy humildemente, pero él de entrada, el 80% de su sueldo, de su salario, se lo da a los más pobres de su comunidad. Sin duda es algo muy, muy loable entre los finalistas de este... Qué padre labor, ¿eh? Está bien padre la historia. Imagínate Kenia, para cómo está la situación ahí. Según este informe, los finalistas del premio, entre los finalistas había profesores de Reino Unido, de Países Bajos, de Brasil, Japón, Argentina, India, Estados Unidos y Georgia. Según la organización que concede este galardón, cerca del 95% de los alumnos del colegio donde trabaja Tabichi provienen de familias pobres. Como te comentaba, 1/3 son huérfanos o solo tienen un progenitor. Oye, ¿tú a quién le darías de los maestros que tuviste este premio? Híjole, mi maestro Jesús de sexto de primaria es... Tuve 2 en la primaria, la maestra Gaby en tercero, me acuerdo perfecto, y el maestro Jesús en sexto. Y era de esos maestros en los cuales no había una sola queja, todos los papás lo querían, todos los alumnos lo recordaban. Y tú veías a exalumnos que tenía él, que iban seguido a verlo. O sea, ya, digo, yo en ese entonces tenía 10, 11 años cuando iba en sexto de primaria, pero me acuerdo mucho de ver, pues en ese entonces yo los veía ya como señores, ¿no? O sea, personas mayores que iban, nos saludaban, estaban platicando un ratito con él, en el recreo siempre lo veías, pues platicando ahí con los otros profesores o personas que llegaban a la escuela. Yo casualmente también le daría ese premio a mi profesor de sexto de primaria, Enrique Ornelas. Yo no me acuerdo de eso. Maravilloso. Sí, maravilloso, era maravilloso. Me dejó grandes enseñanzas. ¿Cómo hay maestros que te marcan, no? Sí. Ese y mi maestra de literatura de prepa, la maestra Elsa Cano Bonilla. ¿Sabes qué? Yo de maestro de Derecho Procesal a mi Derecho Procesal Civil, a mi maestro don Carlos Sol, que lo quiero con todo. No, es que si nos ponemos a hablar de maestros, ¿ves cómo no tenemos que llegar al 15 de mayo para hablar de profesores? Para que vean que aquí los podemos recordar. No, porque el 15 de mayo me recuerda la maestra. El hambre. Se me quita todo. Ya apareció la maestra, bueno, reapareció, viste hoy la portada de Excelsior, ¿no? Está ahí la foto con su selfie. Hija de Dios, el celular la va a demandar por daños y perjuicios. Terminamos la sobremesa, señor. O sea, feliz lunes e inicio de semana a todos. Igualmente, gracias, mi querido Manuel Velázquez Mares.
Ok, este te voy a dejar picado. Atento. Don Dionisio. Solamente una parte y nos vamos con el tema del día. Bien, mirad. 4 maestros me influyeron en mi vida. 2 de ellos lo hicieron cuando yo era niño en la escuela. Ahí estaba el primero, don Dionisio. Don Dionisio, con el movimiento de una ceja, era capaz de controlar toda una clase. Hacía así y esto era suficiente. Don Dionisio me hizo amar la lengua española. Gracias a él intento hablar de forma adecuada y también gracias a él tengo mi mesilla llena de libros a los cuales recurro por las noches antes de dormir. Después apareció una maestra de cuyo nombre no quiero acordarme. 2 sucesos tuvieron lugar con esta señora. El primero, por el cual tengo que estar eternamente agradecido, es que me hizo odiar las matemáticas. Durante años sufrí mucho. Iba vagando por un mar de desconsuelo hasta que me agarré a una tabla de salvación que eran el latín, el griego y la mitología, llena de historias interesantes. Así es que he de agradecer a esta mujer el hecho de que me guiara a coger la mitología. El segundo acontecimiento que recuerdo de esta mujer es una imagen nítida de un compañero mío copiando en un examen de matemáticas con todo descaro con el libro encima de la mesa. Al día siguiente, yo recuerdo también nítidamente cómo entraba esta mujer rápidamente a clase, cómo le gritaba la cara y cómo se le salían las órbitas de los ojos o los ojos de las órbitas, da igual. Grammarly helps me get the best grades possible while depleting the least amount of hours of my week. Y es que resulta que este niño había copiado con tanto amor, había copiado el libro con tanto entusiasmo, que había incluido en su examen la cita véase figura 6. De los otros 2 maestros que me influyeron, uno de ellos nos dejó hace tiempo. Otro de ellos se jubiló hace unos años, pero ambos eran compañeros míos. Y yo, al trabajar con ellos, yo les miraba y decía, cuando yo tenga su edad, yo quiero ser como ellos. Yo quiero trabajar con esa pasión y quiero vivir con esa intensidad. Y es lo que pienso ahora mismo también. Si hay un día en el que yo no disfruto con mi trabajo, me cambiaré y haré otra cosa. La posición en la que me ha colocado la nominación al Global Teacher Prize me ha hecho ser crítico con mi profesión y conmigo mismo. He aprendido más cosas en estos 6 meses que en años trabajando y estudiando. ¿Por qué? Porque me han hecho cientos y cientos de preguntas que todos los docentes tendrían que hacerse cada vez y una vez al día. Entre ellas, la más importante, ¿cómo tiene que ser un buen maestro? La gente dice, un maestro tiene que tener vocación. Maestro y vocación siempre van unidos, ¿verdad? Parece que no se pueden separar. Pero para mí hay algo más, porque la vocación muchas veces por los golpes de la vida o por decepciones se difumina. Para mí hay algo más importante y es la actitud. Todos los maestros tienen que tener actitud, tienen que conseguir contagiar con esa actitud a los niños. Vamos a ser ejemplo para cientos y cientos de niños. Así que este juego no vale para cualquiera. Mirad, cuando yo me levanto, cuando yo voy a clase y me meto en el aula, yo me siento un privilegiado. Porque para mí es como sumergirme en una piscina infinita de imaginación y de ilusión de las cuales me nutro. Así que sí, somos privilegiados, pero también tenemos una gran responsabilidad. Podemos educar en manada. Así es que no podemos olvidar educar en empatía, sensibilidad, en emociones, en respeto. Si realmente queremos una sociedad mejor, debemos empezar por aquí, por la escuela. Si yo pudiera hacer una pizza gigante sobre educación, como si fuera un símbolo, la base, la masa, estaría hecha de respeto. Y luego todos los demás ingredientes, inglés, matemáticas, lengua, pero la base
sería el respeto. Luego, además, no podemos olvidar aguijonear la curiosidad. Una persona no deja de aprender porque se hace mayor. Una persona deja de aprender porque deja de sentir curiosidad por las cosas que tiene alrededor. Y tampoco nos podemos olvidar de la creatividad. Y es que para mí es un mundo raro, es un mundo extraño, cuando un ser, un niño o una niña, que están compuestos de creatividad, curiosidad, ilusión, imaginación, han de dejarlas en la puerta, entrar a clase, sentarse, comportarse como pseudoadultos durante horas, escuchar datos y luego escupirlos. Para mí eso ya es antinatural. Luego decimos que hay absentismo, pero ¿qué queremos? Si les estamos robando su esencia. Así que, ¿qué queremos? Pues yo quiero esto. Yo quiero creatividad. Esto podría decir, esto es una patata, esto es una piedra. Para mí esto es el símbolo máximo de la creatividad. Yo os voy a explicar por qué. Yo normalmente los lunes por la tarde invito a los niños a subirse a las mesas y hablar en público. Y tienen que hablar durante 1 minuto sobre una charla que les propongo. Esta charla en concreto era, en el cole hay 3 extraterrestres. Tienes 1 minuto para hablar de ellos y argumentar. En este caso, me dirigí a Marc, uno de los niños. Y dije, a ver, Marc, tu charla, porque a mí siempre me gusta ver las charlas en papel antes de que suban a la mesa. El niño me enseñó esto que veis aquí, recortado como pellizcos en la mano. Dice, toma. Digo, esto es tu charla. Dice, sí, pero espera que te lo explico. Digo, explica. Y dice, este fragmento se lo he quitado a uno de los 3 extraterrestres. Y mi charla está dentro, pero está codificada. Y lo que tengo que hacer, y además rápidamente, es sacarla, porque me han dicho que en 24 horas se autodestruye. Así que no te preocupes que mañana te la entrego. Eso le dije yo a tus compañeros, que dije, por favor, un aplauso. Un aplauso, digo, no te voy a castigar, no lo hagas más. Pero vamos, normalmente estos casos muchas veces se castigan, pero yo dije, este niño ha usado su creatividad para salir de un atolladero y lo ha hecho de forma magistral. ¿Debería castigar eso? Pues no. Así que, como veis, yo me lo paso bien en clase, yo disfruto, me lo paso bien en mi trabajo. Así es que os voy a preguntar, ¿a vosotros os gusta vuestro trabajo? Hay de todo, habrá de todo, aunque no contestéis. Unos dirán que sí, otros que no. Si es que sí, genial. Si es que no, tenéis la opción, aunque ahora resulte difícil, de intentar buscar otro trabajo. Pero los niños no tienen esa opción. Ok, ahí lo vamos a dejar. Ahí lo vamos a dejar. Dame un segundito. Te voy a compartir pantalla porque estamos hablando, o el tema del día de hoy es a propósito del material, medios y recursos educativos. Qué lindo que sos. Qué lindo que sos cuando te pones a imaginar y cuando te pones a crear. Dame un segundo. Ok, atención acá. Estamos en la clase final y tenemos que tocar un tema bastante importante. La evaluación de los medios. Ya tuvimos diferentes perspectivas, pero quiero tomar una pues sí, pues de acuerdo al momento histórico, ¿no? Dame un segundín. Ok, listos. Vámonos, como dicen, vámonos tendidos como bandidos. Ok, hablamos de una evaluación de materiales, de medios, de recursos utilizados en el proceso educativo. Pero este proceso educativo conceptual que estamos abordando o que estamos creando no tiene nada que ver con la realidad a la que nos vamos a enfrentar. Pon mucha atención. Hablamos de que esta evaluación se hace a través del desempeño, ¿ok? A través de reportes de desempeño de la práctica docente, a través de evaluación de las estrategias que utilizamos en la práctica docente y a través de la evaluación del uso del material didáctico durante la práctica docente. Tenemos algunas alternativas de mejora para la práctica docente y ahorita te voy a dar algunas. Vamos a ver o recapitular, mejor dicho, de qué manera podemos evaluar los medios, materiales y recursos utilizados en el proceso educativo. A través de su efectividad, es así o sí,
esa sí o sí la tienes que ir aprendiendo a través de la efectividad en el momento educativo, en el momento de la didáctica, cuando se cumplen los objetivos, cómo impactan los aprendizajes, la motivación, que era un poco de lo que veíamos en el último video y en el primero, ¿no? En el del colibrí. Su calidad intrínseca, es decir, en cuanto a estructura, coherencia, diseño y la manera en la que se pueden utilizar. Su idoneidad contextual, si se adapta al contexto y las necesidades del alumno y al modelo pedagógico. A partir de ahí podemos empezar un análisis y a partir de ahí podemos empezar a evaluar el medio, el material o el recurso educativo. Cualquiera de los tres nos van a dar un parámetro muy amplio. Ahora, es cierto que la evaluación de cualquiera de los tres se puede llevar a cabo mediante instrumentos como cuestionarios, rúbricas, diarios de reflexión, comparación de resultados, incluso a través de la misma percepción o del mismo alumno, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que debemos de tener ante estos materiales que estamos observando? Que cada uno de los instrumentos esté alineado con los objetivos educativos. Eso es importante, esté alineado con los objetivos educativos. En cuanto a calidad intrínseca, todas estas áreas o todos estos elementos se van a responder de acuerdo a la pregunta que tienen abajo. Si está alineado con los objetivos, la pregunta es, ¿el material que estoy utilizando para evaluar ayuda a alcanzar las metas de aprendizaje del currículo y el modelo de enseñanza? Sí, no. Y estamos aquí observando que son preguntas cerradas, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo, porque este es el famosísimo feeling del cual yo te hablo del pedagogo. Calidad intrínseca. La información que contiene el material, el medio, el recurso es precisa, está bien organizada, es fácil de entender, es legible, tiene buena estructura, tiene las imágenes que contiene, por ejemplo esta, estamos aquí haciendo check-in, nos ayudan a abordar la información de manera correcta, tiene el nivel adecuado de interactividad o nada más es llenar, por ejemplo. Se adecúa al contexto, es apropiado para las características del estudiante, las estrategias de enseñanza y los recursos disponibles. Y si hablamos del contexto, hablamos del nivel. Tiene un impacto en el aprendizaje, es decir, fomenta la participación activa del pensamiento crítico y desarrolla habilidades, aumenta el rendimiento académico, el material, el medio o el recurso. En cuanto a la experiencia del usuario, estudiantes y docentes se sienten satisfechos con el uso del recurso, es fácil de manejar y acceder. En cuanto a coste y viabilidad, es económico, se puede utilizar por poco, mucho o un periodo largo de tiempo, requiere mucha preparación, cumple con los requisitos técnicos, con los instrumentos y con los métodos de evaluación. ¿O qué estoy haciendo, no? O qué, más que qué estoy haciendo, qué estoy seleccionando. Si hablamos de cuestionarios y fichas, es necesario entender lo siguiente, ¿ok? Las preguntas que vamos a realizar pueden ser en varias perspectivas, dos son importantes más que las demás, evaluar la experiencia del uso y el cumplimiento de los objetivos, y ya después nos podemos ir observando o analizando o recopilando información del alumno, del maestro, del directivo, del proceso, etcétera. Pero esas son como las importantes, ¿no? Luego, en cuanto a rúbricas y listas de cotejo, pues que sean estandarizados para valorar diferentes aspectos del material de manera sistemática. Ojo con lo que te voy a decir, mira, yo estoy en contra del material estandarizado como una medida de evaluación de todo o del todo. Pueden ser un buen diagnóstico, ¿ok? Porque híjole, es que ya empezamos. Es que el proceso educativo no puede ser el que es el, mira, escucha, hasta ya me enojé, no puede ser el que es de los libros. El contenido no siempre es el de los libros, el contenido no siempre es el del plan de estudios. Muchas de las características de los docentes, muchas de las características de los alumnos, del directivo, del contexto, del aula, del salón de clases, muchas veces te dan
para ahondar o profundizar en el contenido. Entonces, cuando tú aplicas una rúbrica, una lista de cotejo, un cuestionario, una ficha estandarizada, te quedas ahí. Pero muchos docentes y sobre todo muchos pedagogos no entienden que llegar ahí, que llegar a ese punto no es llegar a consolidar el aprendizaje, es partir de ese terreno para llegar a uno más alto, ¿ok? Te lo voy a dejar ahí, mira. Zen otra vez, me relajo. Porque en la parte de análisis de resultados, donde tú mides el impacto del rendimiento académico, la participación, la satisfacción y el desarrollo de habilidades, te vas a dar cuenta que no todos los maestros, que no todos los pedagogos buscan desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunos solo buscan cumplir con dicho proceso, con instaurar, con llenar formatos. Y dijéramos, bueno, voy a llenar formatos, pero el llenar formatos no garantiza aprendizajes. Hablando de otras técnicas para evaluar materiales medios, están los portafolios, los diarios reflexivos, está la evaluación comparativa, ok, entre una y otra. Estos pueden, ser aspectos más técnicos, pero de los que estamos hablando es precisamente de esto. ¿Cómo evaluamos reportes de desempeño en la práctica docente? Voy a regresarme a uno de los videos. Ojo con este del mejor maestro del mundo. Quisiera que estuviera más, fuera alto el volumen, pero una disculpa, pues así se grabó de origen. Ojo con los parámetros de evaluación de reportes de desempeño. Ojo con la vara con la que se mide, ¿eh? Un premio internacional para el mejor maestro del mundo. Premio internacional para el mejor maestro del mundo. Me acabo de enterar. Se llama el Global Teacher Prize. En el 2019 lo acaba de recibir, se lo llevó un maestro keniano de nombre Peter Tabichi. Tabichi, que también forma parte de la orden franciscana, porque hay algunas fotos en las que está ahí él con su hábito franciscano, imparte las materias de física y matemáticas, pero también Kenia, física y matemáticas. además enseña a sus alumnos métodos alternativos de cultivo para combatir la hambruna. Un extra. Que obviamente es muy importante, y además creó un club de la paz y de otras ciencias. Dos extras. Da clases en un pueblo remoto de Kenia, como le digo, tiene 36 años y el centro en el que da clases es un centro de educación secundaria de Pauni, que está en el condado de Nakuru, eso según el diario Daily Nation. Este premio no solamente se queda en la condecoración, ¿no? El Global Teacher Prize. Se concede desde hace 5 años por la Fundación Barkey, con sede en Dubái, para reconocer la labor de un docente. Dubái, estamos hablando de dinero. Y les entrega $1 millón al ganador. Wow. En este caso, o sea, dentro de todo eso que les estoy platicando que hace Peter Tabichi, él, su sueldo normal, el 80% de su sueldo lo dona a los niños a los que les da clases, porque en su mayoría son o huérfanos o solamente tienen un papá en condiciones de mucha pobreza, y él, bueno, tú sabes, ¿no? Pues normalmente todos los que pertenecen a la orden de los franciscanos, pues ha vivido de esa manera, ¿no? Muy humildemente, pero él de entrada, el 80% de su sueldo, de su salario, se lo da a los más pobres de su comunidad. Sin duda es algo muy, muy loable entre los finalistas Qué padre labor, ¿eh? Está bien padre la historia. Imagínate Kenia, para cómo está la situación ahí. Según este informe, los finalistas del premio, entre los finalistas había profesores de Reino Unido, de Países Bajos, de Brasil, Japón, Argentina, India, Estados Unidos y Georgia. Según la organización que concede este galardón, cerca del 95% de los alumnos del colegio donde trabaja Tabichi provienen de familias pobres. Como te comentaba, 1/3 son huérfanos o solo tienen
un progenitor. Oye, ¿tú a quién le darías de los maestros que tuviste este premio? Híjole, mi maestro Jesús de sexto de primaria es... Tuve dos en la primaria, la maestra Gaby en tercero, me acuerdo perfecto, y el maestro Jesús en sexto. Y era de esos maestros en los cuales no había una sola le voy queja. a cortar Todos aquí, los papás... antes de esto, porque los criterios de evaluación para el premio al mejor maestro, el Global Teacher Prize, son innovación y efectividad, que implemente prácticas educativas innovadoras, efectivas y replicables que aborden los desafíos específicos de la escuela o comunidad, resultados académicos, que demuestre resultados de aprendizaje medibles en los estudiantes como una mejora en su rendimiento académico, impacto comunitario, que vaya más allá los conocimientos del aula para generar un impacto positivo en la comunidad, sirviendo como modelo de excelencia. Entorno de aprendizaje, fomentar un ambiente de aprendizaje inclusivo y próspero para todos los estudiantes. Compromiso y dedicación, mostrar un compromiso excepcional con la profesión que a menudo incluye iniciativas extracurriculares y de extensión comunitaria. Reconocimiento, recibir el reconocimiento de alumnos, colegas, directores y la comunidad en general por sus logros profesionales y sociales. Es organizado por la Fundación Barkey, es conocido también como el Premio Nobel de la Educación. El proceso es: alguien nomina a un docente, quien debe detallar sus logros y el impacto de su labor. Un panel de expertos en qué, no sé, evalúa los perfiles de los candidatos utilizando los criterios que ya mencionamos, y finalmente un jurado como la Academia del Premio Global a la Enseñanza selecciona al ganador entre una lista de finalistas. Pero yo me pregunto, ¿con base en qué? Porque estamos hablando de, por ejemplo, yo ya bien envidioso, ¿no? No. Pero, o sea, quiero que cheques el dato real y quiero que expongas los términos. ¿Cómo evaluamos la innovación y la efectividad, que es una práctica técnica pedagógica? Ok, acá el documento oficial que nosotros estamos estudiando nos dice que la evaluación de los medios, la evaluación de los materiales y de los recursos se debe de realizar mediante evaluación de reportes de desempeño en la práctica docente. Fíjate cómo a veces nosotros mismos nos ponemos el pie. Vamos a buscar qué es desempeño en el entendido de una acción de cumplir y ejecutar una tarea, un cargo o una obligación. Repito, la acción de cumplir y ejecutar una tarea, un cargo y una obligación. Tarea, cargo y obligación. Eso es un desempeño. Todos cumplimos o ejecutamos una tarea, un cargo o una obligación de manera diferente. ¿Cómo nos evalúan? ¿De manera laboral? ¿De manera conceptual? ¿De manera técnica, pedagógica, profesional? ¿Cómo evalúas el desempeño en la práctica docente de un maestro en Kenia? ¿Cómo evalúas el desempeño en la práctica docente de un maestro en Puebla, de un maestro en Suiza, de un maestro en... O sea, es irrisorio creer que quien hace más enseña mejor, que quien detalla más enseña mejor, que quien aplica más enseña mejor, porque todos los contextos, o por lo menos estos 3 o 4 que te acabo de mencionar, son totalmente diferentes. Pero muy diferentes. Y con esto me refiero a diferentes en contexto, en cultura, en economía, en aspiraciones, en calidad de vida,
absolutamente todo lo que me digas. Ahora, si nos vamos a evaluar las estrategias utilizadas en la práctica docente, ahí tenemos otro round. Ok, tú aplicas la estrategia memorística. Híjole, no, es que eso está mal. Ya no se debe de enseñar a través de la memorización porque ¿quién? ¿Según quién? ¿En qué congreso todos nos pusimos de acuerdo y dijimos que ya no se debe de enseñar así? ¿Según quién? No, es que ya no se debe de enseñar de manera activa. ¿Según quién? Es que ya no debe de ser de manera tradicional. Bueno, ¿según quién? Es que ya no se debe de enseñar de... ¿Qué evaluamos? O mejor dicho, ¿quién nos evalúa? ¿Cómo evaluamos el uso del material didáctico durante la práctica? ¿Cómo evaluamos las estrategias utilizadas en la práctica docente? Mira, te voy a ir poniendo otro fragmento del video porque sí es interesante. Te voy a dejar picado, la verdad. Dame un segundo. La palabra educación en el fondo... Ojo con lo que se dice acá, ¿eh? De entrada, como pedagogos, nos da un concepto de qué es la educación, el más básico, ¿eh? Por su definición etimológica. La palabra educación en el fondo quiere decir sacar de dentro. Es decir, no somos cubos vacíos que hay que llenar, sino fuegos que hay que encender. Y en este sentido me gustaría contaros una historia que a mí personalmente me ha marcado mucho. He hablado en distintos foros sobre esta historia, porque señala lo que para mí es la diferencia entre profesores y maestros. Ojo ahí en esa diferencia, ¿eh? En 1951, en la ciudad de Detroit, nace un joven, un chico de color, que pronto nota lo que es la pérdida, porque siendo jovencito el padre se va y se queda la madre, una mujer que no tenía estudios, una mujer que, bueno, se había dedicado a cuidar de sus hijos y se ve con esta situación, con la situación de que tiene que sacar adelante una familia, se dedica a limpiar apartamentos, a limpiar hospitales, etcétera, etcétera. Y claro, cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, como he vivido yo trabajé en un hospital que se llama Henry Ford, en neurocirugía. Cuando uno ha vivido en la ciudad de Detroit, pues se da cuenta que Detroit pues, es una ciudad apasionante, pero en ciertas épocas de la historia ha sido una ciudad bastante complicada. En los años 50 verdaderamente había un apartheid, una especie de apartheid, es decir, las personas de color se tenían que sentar en sitios distintos que las personas blancas, tenían que ir con el contexto baños que nos diferentes, está dando, etcétera, etcétera. Y claro, este chico era un chico de color, era un chico pobre y que pronto pues, fue destacando no por su talento, sino por lo que consideraban que era su estupidez. Tampoco por su serenidad, sino más bien por su tendencia, su temperamento violento. Cualquiera que hubiera tenido, digamos, una bola de cristal habría imaginado que este chico habría acabado sin duda en un penal en los Estados Unidos, si no muerto en un combate entre bandas enfrentadas. Pasaba sus ratos, se olvidaba de su triste condición viendo programas de televisión hasta que un día su madre decidió que iban a ver menos televisión y se iban a dedicar más a leer libros. Y les obligó a leer libros yendo a la biblioteca pública de Detroit, y el joven Benjamin empezó a enamorarse de los libros. Quiero que entendáis que en el colegio este niño tenía las peores notas, pero había un profesor, el profesor de ciencias, que verdaderamente era un maestro. Él creía que en todo ser humano hay grandeza, que en todo ser humano hay potencial, y que la misión de un maestro es ayudar a que ese potencial se despliegue y florezca. Un día el maestro aparece con una piedra muy rara, la levanta delante de la clase y pregunta: ¿qué es esto? Se produce un silencio porque nadie sabe lo que es eso, salvo una persona, que ya os imagináis quién era: Benjamin. Pero Benjamin era el tonto de la clase. La primera pregunta es ¿por qué lo sabía Benjamin? Benjamin lo sabía porque en la biblioteca pública se había dedicado a leer libros de ciencias y por casualidad o sincronicidad, quién sabe, había encontrado libros sobre minerales y había una foto de esa piedra. Pero ¿vosotros pensáis que el tonto de la clase se atreve a hablar? No, porque tú mismo ya matas la respuesta antes de que nazca, es imposible. Si no lo sabe el resto, tengo que estar equivocado aunque parezca que estoy en lo correcto.
Pero el profesor Contexto, sostenía sigamos la el roca. contexto. De verdad que nadie sabe lo que es esta roca. Y tímidamente el joven Benjamin alzó la mano. Es muy fácil decir, venga, Benjamin, ¿cómo lo vas a saber si tú no sabes nada? Pero aquel profesor mantuvo un espíritu curioso, interesado. Él sabía que en todo ser humano hay grandeza. La buscaba. Benjamin, ¿tú lo sabes? Sí. ¿Qué es? Obsidiana. Correcto. ¿Pues sabes algo más de la obsidiana? Y vaya que sí sabía el joven Benjamin. Empezó a hablar sobre la obsidiana, las temperaturas elevadísimas, luego el frío, cómo cristaliza la roca, etcétera, etcétera. Supuso un antes y un después en la vida de este chico, porque este chico recuperó la confianza en sí mismo. Creyó que era posible aprender. Creyó en sí mismo. Este chico pasó de ser el último de la clase a ser el mejor estudiante de su colegio. Hizo realidad su más profundo sueño, que era absolutamente imposible, ser médico. Se convirtió en el mejor neurocirujano infantil de la historia, profesor Ben Carson. Ben Carson en 1987 hizo una operación de separar a dos gemelos siameses unidos a nivel craneoencefálico. Todas las cirugías que se habían hecho hasta aquel momento para separar lo que se llama un cráneo pago, esta malformación craneoencefálica, todas los niños habían muerto en la mesa de quirófano. En esta operación, en 1987, intervinieron 70 profesionales de la medicina y duró 22 horas. Los dos niños salieron adelante, vivieron y estuvieron bien y sanos. Él aplicó técnicas especiales de cirugía cardíaca a la neurocirugía. A nadie se le habían ocurrido. En todo ser humano hay potencial, en todo ser humano hay grandeza y tenemos, entiendo, que tener esta disposición a crear espacios de oportunidad para que esas personas puedan mostrar lo que en realidad siempre han tenido y siempre tendrán, pero que no todo el mundo mostrará si no ve ese espacio de oportunidad. Ok, y aquí la pregunta, ese maestro que formó a uno de los mejores neurocirujanos de la historia de la humanidad, ¿qué estrategias utilizó? ¿Qué materiales utilizó? ¿Qué recursos utilizó? ¿Cómo le hizo? ¿Le aplicaron una prueba estandarizada? ¿Le aplicaron una evaluación del desempeño a ese maestro? Muchas veces malentendemos esta parte de la evaluación y creemos que porque si se cumple o no, es la realidad. La realidad del ser humano es que tienes que ponderar un cambio en la educación, una transformación o resarcir los daños que el mismo tejido social ha generado. Ha sido un gusto y un placer enorme acompañarte en una clase más. Nos vemos ahorita. Te va a tocar investigar, y eso sí te lo dejo de tarea, te va a tocar investigar cómo evalúas el desempeño en la práctica docente, cómo evalúas las estrategias utilizadas en la práctica docente y cómo evalúas el uso de material didáctico. Porque no quiero que sigas parámetros estandarizados. Quiero que empieces por reconocer cómo te evaluarías a ti mismo con base en el cumplimiento de los objetivos de la educación y de las necesidades de tu grupo. Ha sido un gusto y un placer acompañarte en un curso más. Nos vemos ahorita en la última clase en vivo.